Hoy vamos a hablar sobre la revolución de Eisenhower en Cuba. Fulgencio Batista fue el presidente electo de Cuba de 1940 a 1944 y dictador entre 1952 y 1959, año en el que fue derrocado durante la Revolución cubana. Antecedentes de la revolución. Batista hizo un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos para volver a estar al mando en Cuba. A cambio le vendió el 80% de Cuba a los norteamericanos y solo el 20% era para la clase alta del país. Se volvió el país de los casinos y las playas, era la isla del tabaco y el ron. Todo lo que era ilegal en Estados Unidos era legal en Cuba. Era el lugar de vacaciones para los norteamericanos. Los campesinos eran pobres y estaban olvidados por el país. Habían muchas divisiones sociales y raciales, y una rampante desigualdad entre el campo y la ciudad. Cuba, a finales de la década de 1950, se encontraba en un contraste social. Era una de las naciones con mayor crecimiento de la región, pero también tenía sus clases más pobres hundidas en la peor de las miserias. Ahora vamos con las causas de la revolución. La primera causa es el golpe de Estado de Fulgencio Batista contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Prío Socorras, con ayuda del presidente Eisenhower. Causó un profundo malestar en la población, ya que se preocupaba más por tener tratos con Estados Unidos que por su propio pueblo, por medio del tratado embargo económico que lo unía con esta potencia. El pueblo cubano padecía desempleo y corrupción generalizada. Durante el gobierno de Batista, los sectores más humildes de la población padecían pobreza y exclusión social, mientras que unos pocos privilegiados monopolizaban los recursos productivos de Cuba, sobre todo las plantaciones de tabaco y azúcar. Finalmente, Estados Unidos apoyaba al gobierno de Batista e invertía en los sectores productivos y negocios relacionados solamente con los juegos de azar y el turismo. Todo comenzó cuando en 1952 el presidente Fulgencio Batista, un ex sargento que había gobernado la isla anteriormente, asumió el poder a través de un golpe de Estado. Apoyado por los norteamericanos, Batista instaló un régimen corrupto y violento, ideas capitalistas, con grandes desigualdades sociales donde los privilegiados los tenían los más ricos y la mayoría de la población, que era pobre, vivían en precarias situaciones. Paralelamente a eso, ocurrieron varias huelgas y revueltas, siempre partiendo del proletariado que se unía en el movimiento estudiantil que ganaba fuerzas. Las primeras acciones se hicieron sentir los ataques e intentos de tomar el cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio de 1953. La acción conjunta falló, lo que resulta en la muerte de varios combatientes, estudiantes en su mayoría jóvenes, y la detención de tantos. Entre los detenidos fue Fidel Castro, recién graduado abogado por la Universidad de La Habana. En 1954 fundó el movimiento revolucionario el 26 de julio, constituidos en un principio por 80 guerrilleros. Aunque las ideas de Fidel Castro hasta entonces eran de las más demócratas, nacionalista de formación liberal, solo más tarde se uniría el marxismo o más tarde como socialismo. En 1958 percibieron que la dictadura de Fulgencio Batista estaba en ruinas. Estados Unidos suspendió su apoyo militar al gobierno cubano. Con los mensajes revolucionarios, los guerrilleros lograron el apoyo de muchas personas. Esto ocurrió pues había muchos campesinos y obreros desilusionados con el gobierno del Fulgencio Batista y con las pésimas condiciones sociales, salarios bajos, desempleo, enfermedades, entre otros. Agregando a esto, Dix Eisenhower colaboró con la dictadura de Fulgencio Batista para evitar el triunfo del ejército rebelde que comandaba Fidel Castro cuando su victoria era inminente. La agresividad de la administración Eisenhower contra Cuba se manifestó desde el mismo 1 de enero de 1959, al acoger a los asesinos y torturadores de la dictadura batistiana, quienes huyeron a Estados Unidos con más de $400 millones pertenecientes a los fondos públicos cubanos. La victoria se hizo evidente cuando, cerca de la capital, los rebeldes interceptaron y tomaron un tren blindado repleto de material bélico que no llegó a su destino. Este fue un importante contragolpe que las fuerzas revolucionarias impusieron a la dictadura de Fulgencio, que depositaba en ese tren sus últimas fuerzas realmente significativas. Ahora las fuerzas batistianas se encontraban en retirada y en dispersión. Puso en marcha un sinnúmero de acciones de amenaza, de coerción económica y de agresión contra los principales objetivos de Cuba. Entre estas se destacó la suspensión de la cuota azucarera cubana para el mercado estadounidense. El entonces expresidente Fulgencio Batista huyó de avión a la República Dominicana junto con la cúpula de su gobierno.
mientras Fidel llega a la capital el 8 de enero, siendo recibido con una manifestación popular. Tiempo después, Eisenhower rompió las relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de 1961, cuando solo faltaban 2 semanas para concluir su mandato presidencial. Consecuencias del gobierno Eisenhower en la Revolución Cubana de 1959 a 1960. Al triunfar la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, la administración republicana del presidente Eisenhower se trazaba como meta fundamental evitar la consolidación de la revolución social en Cuba y con ello que los intereses estadounidenses en la isla fueran lastimados. Una de las primeras consecuencias fue la reducción de la cuota azucarera, la prohibición de inversión privada norteamericana y la eliminación de todo tipo de ayuda económica. La obstaculización en la adquisición de armas por parte de Cuba para defender la revolución. Eliminación de la asistencia a Cuba desde la Ley de Seguridad Mutua de 1960. Las firmas estadounidenses Texaco, Esso y Shell, tradicionales suministradoras de petróleo a Cuba, interrumpieron el suministro de producto y se negaron a procesar el crudo adquirido por la Unión Soviética, como resultado de las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos. Se eliminaron las licencias generales para la exportación a Cuba a ciertos vehículos automotores y sus partes funcionales. Finalmente, el rompimiento de las relaciones diplomáticas estadounidenses-cubanas, ocurrido en enero de 1961. Estas son algunas de las consecuencias más importantes del gobierno de Eisenhower en la Revolución Cubana.